comunidad jurídica, la inauguración de un importante escenario académico de opinión, debate, exposición y conferencias magistrales que permitirán a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco tener un escenario donde puedan exponer, emitir opiniones, así como también conferencias de manera virtual a través de la plataforma que ofrece el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco a los miembros de la orden. En este escenario, el día de hoy ya nos acompaña a nivel de nuestra plataforma el doctor Daniel Jurado Palma. El doctor Daniel Jurado Palma es máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra de Barcelona en España, así como máster en Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de La Rioja, España. Tiene un máster en Cumplimiento Penal Normativo en la Universidad Castilla-La Mancha en España y es ponente nacional e internacional en el ámbito de su especialidad. Además de ello, es también el director de la Dirección Académica y Promoción Cultural del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, quien a través de su amplia experiencia también tendrá el rumbo y los destinos de lo que signifique también la coordinación, organización, así como la promoción de actividades académicas en pro de los miembros del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muy buenas noches, apreciado doctor Daniel. Su ilustre orden le brinda la más cordial de las bienvenidas, a efectos también de que nos pueda comentar algunos alcances y también los proyectos que tiene en mente y que el día de hoy, a través de esta importante inauguración, se dé inicio al ciclo de jornadas académicas. ¿Qué sorpresas tenemos? ¿Qué eventos se vienen a nivel de desarrollo en la presente gestión 2025 y 2026? Doctor Daniel Jurado Palma, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, estimado Alex, y por intermedio un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Es un placer, un honor para mí estar en esta primera sesión de los Viernes Jurídicos, un espacio académico que se ha abierto para que todos los miembros de la orden de nuestro ilustre colegio puedan desarrollar y volcar sus ideas, sus críticas, su razonamiento, su postura, obviamente debidamente fundamentada, estudiada, con relación a diversos temas, de orden académico y que convocan e importan, por supuesto, a nuestro ejercicio diario. ¿Se me escucha bien, por favor? ¿Se me escucha? ¿Estamos bien con el audio? Sí, adelante, por favor. Perfecto, gracias. Bien, en mi calidad de director académico del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, les doy la más cordial bienvenida y damos de esta manera inicio a nuestro ciclo de conferencias académicas en este espacio denominado Viernes Jurídico. Como parte de esta tarea, el día de hoy voy a exponer sobre un tema en particular. Déjame presentar brevemente unas diapositivas y al concluir esta ponencia, muy breve, vamos a brindar alguna información adicional con relación a los eventos que se van a desarrollar en nuestro ilustre colegio profesional. Por supuesto, los viernes jurídicos son un espacio creado para nuestros colegas, para los litigantes, magistrados, fiscales, procuradores, asesores, etcétera. Es un espacio plural en el cual podemos discutir, podemos compartir sobre diversos temas, sobre temas no solo de derecho penal, procesal penal, también civil, relaciones del Estado, administrativo, constitucional, etcétera, etcétera. Todo aquello que sea de relevancia para el abogado tiene un espacio en su colegio. Y desde aquí los invitamos, estimados colegas, para que puedan proponer sus temas de exposición. Este es su colegio, este es vuestro espacio para que ustedes den a conocer sus ideas, por supuesto, con el rigor académico que así nuestra orden lo exige. Pero con mucha apertura también los invito a que ustedes puedan remitirnos conforme la página de Facebook del colegio, sus temas de propuesta para poder organizar nuestra agenda durante todo este año 2025. Sin más que decir con relación a este punto, vamos a dar inicio a esta breve ponencia.
Bien, el tema de nuestra ponencia el día de hoy es la utilidad de la información en otros procesos según el artículo 481 del nuevo Código Procesal Penal. Procuraremos ser muy concretos. Verán, el 481 y el 481A establecen la utilidad o la posibilidad de usar elementos de convicción en el marco de un proceso de colaboración eficaz, ¿de acuerdo? El proceso de colaboración eficaz, vamos a explicarlo muy brevemente en un segundo. Listo, ahora sí. Verán, ¿en qué consiste el proceso especial de colaboración eficaz? Un escenario muy simple. Tenemos un grupo de 5 personas, por ejemplo, que cometen determinado delito, llámese delito de corrupción, de minería ilegal o de lavado de activos, ¿no? En principio, o miembros de una organización criminal que han sido descubiertos, dentro de los cuales están siendo procesados, ¿no? Entonces, uno de ellos decide, al amparo de precisamente este proceso especial, colaborar con la justicia. ¿Y de qué manera va a colaborar con la justicia? Va a colaborar con la justicia, pues, brindando información valiosa que el investigador, el fiscal, no obtendría de no ser porque el colaborador se lo hubiera proporcionado. Tiene que ser información valiosa, información relevante y que sea eficaz para combatir la delincuencia, ya sea para evitar los resultados del delito o para capturar a los intervinientes en el delito. Bueno, esa es la colaboración eficaz. Dentro de sus etapas tiene una etapa postulatoria de solicitud del acuerdo, tiene una etapa de corroboración y luego tiene una etapa finalmente de suscripción del acuerdo y homologación. Es decir, al concluir la colaboración eficaz, esta como proceso penal especial, lo que va a hacer el juez es emitir una sentencia. Y claro, ¿cuáles son los beneficios para el colaborador? Los beneficios son, en principio, reducción de pena e incluso, dependiendo de la cantidad y calidad de información, hasta una exención de pena, salvo que seas el líder de la organización criminal, en cuyo caso no puedes eximirte de pena. Pero imagínense que alguno de los miembros de la organización pretende colaborar y buscar obtener una pena suspendida. Por supuesto que es un buen negocio. En lugar de recibir penas entre 8, 10, 15 años, por supuesto que va a querer colaborar. Bien, si esto es así, nuestro colaborador se va a someter a este proceso especial, ¿no? En la parte final del proceso se emite una sentencia. En la sentencia se establece cuáles son las consecuencias para esta persona, ¿no? ¿Cuál es su sanción? Porque no puede quedar impune, salvo en determinado caso. Pero bueno, dentro de este proceso de colaboración, nuestro colaborador puede brindar, tiene algunos requisitos, ¿no? El primero, que acepte la responsabilidad. Es decir, tiene que decir, sí, yo soy culpable de cometer este delito y lo cometí así, 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 y brindar información que corrobore esta versión autoinculpatoria. Luego, tiene que brindar información relevante para el caso. Entonces, ¿cómo? Normalmente van a brindar detalles, hechos, días, horas, lugares, interacciones, comunicaciones, cartas, mensajes, correos, llamadas, grabaciones de audio, grabaciones de video, etcétera, etcétera, etcétera. Con la finalidad de acreditar que su dicho es veraz y que, lamentablemente, las otras personas que estén involucradas a partir de sus dichos van a verse perjudicadas, por supuesto, eso es natural. Entonces, hay algo que hay que considerar. Cuando el colaborador colabora en su propio proceso de investigación, tiene que asumir la responsabilidad por ese delito, pero además, normalmente lo que se le pide al colaborador es que brinde toda la información de todos los delitos que hubiera cometido. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo es un colaborador que se ha dedicado continuamente durante muchos años a cometer delitos, lo usual va a ser que a partir de su declaración surjan muchos hechos delictivos, ¿no? Se ponga en conocimiento muchos hechos delictivos. Por ejemplo, si es un colaborador dedicado al crimen organizado y a la extorsión, puede hablar de 5, de 8, de 10 hechos.
O, por ejemplo, en ámbitos de corrupción, si, por ejemplo, el colaborador es un empresario que ha estado trabajando, digamos, de manera continua, ganando licitaciones, pero por medio del pago de coimas. Entonces, en ese caso, obviamente, puede que colabore respecto de 1, 2, 3 o 5 procesos de selección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro colaborador va a acreditar su responsabilidad dentro de este proceso penal, por supuesto en una carpeta reservada, pero además va a brindar información sobre otras personas y a partir de esta información se van a abrir otras carpetas de investigación contra esas otras personas. Si esto es así, tenemos que ver este punto. Ya centrando el escenario, hagamos de cuenta que nuestro colaborador ha iniciado su proceso de colaboración eficaz, está en la fase de corroboración, ha aportado información, documentos, mensajes, correos, grabaciones, incluso peritajes, ha ofrecido testigos, etcétera, etcétera. Eso dentro de la fase de corroboración de su proceso especial que es reservado. Nadie tiene conocimiento del proceso especial en el cual él está, digamos, probando su responsabilidad y la de otros, nadie más que el fiscal, el abogado y el colaborador. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en un escenario ideal, luego de la colaboración, se emite la sentencia, ¿no? Se aprueba la colaboración, el acuerdo de colaboración entre el fiscal y el imputado y su abogado defensor, y listo, se emite una sentencia con calidad de cosa juzgada. Luego, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se lleva a cabo el acuerdo, se lleva a cabo la fase de corroboración, pero llegado el momento de la homologación, esto es de que se emita la sentencia, el juez discrepa haciendo un control de legalidad y dice, no, en este caso yo juez, considero que tu información no es relevante o que pues la prueba que ya había en tu contra era demasiada y tu aporte no es eficaz, tu colaboración no es eficaz, o que por ejemplo no me has dado información relevante sobre otras personas o sobre dónde están los bienes o dónde está el dinero o dónde están o qué otros hechos delictivos se han cometido, etcétera. Entonces, en esos casos, el juez podría rechazar. O, por ejemplo, cuando se le da un beneficio muy bajo, ¿no? Un beneficio muy alto, con una pena muy baja. De pronto le correspondían 20 años, pero le terminan dando 4 suspendidas. Y la información que ha brindado no es tan relevante. Entonces, el juez podría discrepar. Bueno, ¿qué pasa entonces? En los casos en los que el juez, por ejemplo, discrepa, simplemente no hay acuerdo. Y ahí entramos precisamente con lo que dice el 481 y 481A. El 481 y 481A nos dicen, en resumen, si es que luego de la corroboración hemos recabado todas las pruebas, ¿no? Pero no llegamos a tener una sentencia, las declaraciones del colaborador o del aspirante a colaborador en la que él se autoincrimina, en el que incrimina a otras personas, da detalles de informaciones, etcétera, esa no podrá ser usada en su contra. ¿De acuerdo? Primero. Sin embargo, conservan su eficacia las declaraciones, los documentos, las pericias, toda la información que se ha recabado de manera reservada. Entonces aquí viene un cuestionamiento. ¿Y esto para qué nos sirve esta prueba si es que no va a haber acuerdo de colaboración? Bueno, puede servirnos para varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, para solicitar medidas coercitivas, como la prisión preventiva o la comparecencia con restricciones. Entonces, en este punto hay que pensar en lo siguiente. ¿Quién, a partir de la declaración de este aspirante a colaborador, si bien ya no lo vamos a usar en su contra, no quiere decir que a partir de esta no se hayan iniciado otras investigaciones? Entonces, la primera pregunta es si las pruebas que hemos recabado en esta colaboración fallida se pueden utilizar en otros procesos. La respuesta es sí. La respuesta para esta, digamos, transmisión de prueba es el uso de la prueba trasladada, que es aquella que, habiendo sido obtenida en el proceso de corroboración de la colaboración eficaz, se traslada, es decir, se utiliza en otros procesos independientes, distintos, puede ser por otros hechos,
bueno, contra otros imputados, y se incorpora en copia certificada. Se incorpora en copia certificada, ¿no? Y va a tener eficacia siempre y cuando haya identidad total o parcial de las partes. Alguna de las partes tiene algo que ver con otro proceso. Bueno, entonces, aquí surge una segunda interrogante. ¿Para qué podemos usar las pruebas obtenidas en fase de corroboración? El 481A nos dice que sí se pueden usar todas estas pruebas, ¿no?, de corroboración en otro proceso, inclusive para pedir prisión preventiva, por ejemplo, medidas de coerción procesal. Entonces, si yo puedo pedir prisión preventiva, algunos se preguntará, doctora, a ver, quiero entender. Tengo mi imputado, digamos, Pepito. Pepito estaba siendo investigado en su propia carpeta por varios delitos con otras personas y se somete a la colaboración. Pepito se somete a la colaboración. En su cuaderno de colaboración introducen un montón de pruebas y que además de corroborar su versión sobre este hecho, también corroboran la versión sobre otro hecho distinto, en el cual participó, por ejemplo, Joselito. Pero Joselito no está siendo investigado. Joselito nunca, ni siquiera en sueños, se imagina que hay otra persona, otro cómplice del delito, que está brindando toda la información sobre cómo, cuándo y de qué manera cometieron el delito. Entonces, un buen día que la Fiscalía ya ha recabado suficiente información, por supuesto, inició una carpeta en diligencias preliminares, solicita la detención preliminar de Joselito y una vez detenido, por supuesto, empiezan a recabar algunas pruebas más, se formaliza y listo, prisión preventiva. Entonces, Joselito, de lo que estaba súper tranquilo en la libertad y en la tranquilidad de su casa, después de 10, 15 días se está enfrentando a un requerimiento de prisión preventiva. Esta mecánica se ha verificado en varios casos, ¿no? Ampliamente conocidos, públicamente conocidos. Entonces, ¿cuál es el escenario? Claro, Joselito dice, a ver, yo nunca estuve investigado, nunca tuve oportunidad de interrogar a estas personas que ahora me sindican como si yo hubiera cometido un delito, nunca me dieron oportunidad de poder ofrecer pruebas, de poder ofrecer peritos, de poder contradecir esta investigación porque era reservada. Entonces surge aquí una cuestión importante, ¿no? Aquí viene la segunda pregunta. ¿Cómo podemos utilizar esta prueba trasladada? El 481A y el 158 numeral 2 nos dice, puedes utilizar la prueba trasladada siempre y cuando para fundar las medidas de coerción, entre otras, tú utilices no solo esta prueba o una sola prueba, sino tienes que utilizar prueba diversa, prueba contingente, prueba que se corrobore con otros elementos de convicción. No solamente aquella sindicación del colaborador, del aspirante a colaborador eficaz, sino que tienes que corroborar con otras pruebas. Por supuesto, no vas a usar la declaración de un colaborador más la declaración de otro colaborador más la declaración de otro colaborador. Por más que sean 3 pruebas, no suman en estricto una corroboración fiable. Por lo tanto, sí que puedes solicitar la prisión preventiva, pero siempre que uses prueba plural y que sea corroborada con otras pruebas. Pero aquí surge una interrogante y un cuestionamiento, ¿no? Claro, ya llegaron a un nivel de sospecha fuerte, ya me están requiriendo la prisión preventiva, en 15 días no he podido defenderme de una investigación que probablemente dura 1 año, 2 años, entonces es sumamente complejo el asunto. ¿Qué debo hacer? Claro, aquí hay que establecer un cuestionamiento de orden procesal. El asunto es, no habría discusión, por ejemplo, sobre la utilidad de documentos que han sido requeridos en la fase de corroboración de un proceso de colaboración eficaz, porque al final, en el proceso principal o en el de corroboración, igual hubieran solicitado la información e igual hubiera llegado. No hay manera de que puedas evitar que llegue la información.
Pero respecto de las declaraciones y respecto de los dictámenes periciales, sí hay una previsión legal que está establecida tanto en el 162 sobre declaraciones como en el 172 sobre dictámenes periciales. Y es que tienes la facultad de ejercer derecho de defensa, tienes la facultad como investigado de poder interrogar y contrainterrogar al testigo. Tienes la facultad de poder señalar un perito de parte. Y esa es materialización del derecho de defensa, que al final se ve relativizado, por supuesto, como todo derecho y garantía es posible, sin disminuir o sin restringirlo, pero es relativizado en función de la eficacia de la investigación penal. Entonces, en este punto, lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Es decir, ¿sería posible utilizar estas pruebas, por ejemplo, en otro proceso, a manera de prueba trasladada? Pues sí, pero para convalidar, subsanar o si se quiere dotarle de legalidad a estas pruebas, sería interesante poder brindarle la posibilidad al investigado de poder ampliar el interrogatorio del testigo, ¿no?, del proceso de colaboración, o de poder señalar su perito de parte en el proceso de colaboración, de, digamos, sobre la base del informe pericial oficial y sobre la base, por supuesto, también de la declaración primigenia que hubiera brindado el testigo. En tal sentido, hay que entender que el artículo 20, inciso 4, literal B y C de la ley 30.077 regulan precisamente el contenido de estas actuaciones. Por tanto, nosotros lo que podemos observar aquí es que si bien en un primer momento resultaría legítimo, digamos, restringir el derecho de defensa del investigado que todavía no está comprendido en el proceso, pero sí está siendo sindicado en una colaboración, pero una vez que se introduce ya al proceso principal en el que está siendo investigado, en el que está siendo precisamente imputado y utilizando estas pruebas sobre las cuales él no ha podido ejercer una defensa o un derecho de contradicción, tendría que otorgársele la posibilidad de contradecir y de ser el caso, si es que hubiera una pericia, de señalar un perito de parte, a efectos de, una vez ya puesto en conocimiento que existe esta información, esta persona pueda rebatir o alegar lo que corresponda a su derecho, conforme lo establece el artículo 9 del título preliminar. De tal manera que podemos hacer o podemos tener un proceso de colaboración y una prueba trasladada mucho más legítima constitucionalmente hablando. Sobre este punto, las dos primeras interrogantes. Luego, tenemos que analizar esto, ¿no? La sola declaración del colaborador puede sostener una medida limitativa de derechos o una medida coercitiva. No, evidentemente no. El propio 481.2 indica que debe acompañarse de otros elementos de convicción, igual que el 178 numeral 2, cuando regula la prueba indicial, ¿no? Nos dice que los indicios tienen que ser plurales, contingentes, convergentes, unívocos, etc. No contradictorios, por supuesto. Ya sobre esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 91 ha indicado que una sola prueba de cargo, por ejemplo, la declaración del colaborador eficaz o del aspirante a colaborador, no puede sustentar una condena porque es necesario, criterio igual de la profesora Mercedes Fernández López, profesora española, es necesario darle una pluralidad de pruebas que corroboren esta versión. Entonces, aquí viene otro aspecto, justamente vinculado a lo que habíamos desarrollado. ¿Puedo interrogar al colaborador eficaz? La respuesta es sí. Por supuesto, siempre y cuando me entere que existe un proceso de colaboración, que se va a dar, como hemos indicado, probablemente cuando te requieran la medida de coerción personal, como una prisión preventiva o una comparecencia con restricciones. ¿Por qué? Porque el fiscal en su requerimiento va a indicar, como elemento de convicción ofrezco el acta de declaración del aspirante a colaborador eficaz con código de reserva número 1/2025, por ejemplo, que en lo pertinente ha señalado lo siguiente, que el señor Joselito el día tal, a hora tal, en lugar tal,
entregó 500.000 soles al señor Pepito con la finalidad de obtener la buena prueba de una obra. Listo. Entonces ahí recién el imputado se entera, ¿no?, de que hay un proceso de colaboración eficaz, de que hay prueba dentro de ese proceso que los indica, prueba a la cual él no puede oponerse, sobre la cual no puede ejercer contradicción, sobre la cual no puede defenderse. Entonces, lo que podríamos hacer en estos casos es plantear una ampliación de declaración del aspirante o del testigo protegido y otorgarle, por supuesto, no podemos develar su identidad, no podemos entrevistarnos con él, no podemos contrainterrogarlo personalmente como cualquier testigo, pero sí que podríamos, por ejemplo, enviar un pliego interrogatorio muy preciso al fiscal para que por su intermedio se lleve a cabo la diligencia y esta persona pueda responder a estas preguntas. Entonces, básicamente, ese es el contexto inicial de algunas preguntas que surgen con motivo de este proceso de colaboración eficaz y del uso de estas, tanto de las declaraciones como de las pruebas recabadas en el proceso de colaboración eficaz. Acá en la parte inferior podemos ver con claridad cuáles son todas las fases de nuestro proceso de colaboración eficaz, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, así tenemos la fase de calificación, luego tenemos la fase de corroboración, la fase de celebración del acuerdo, la fase de control y decisión jurisdiccional hasta que se emite efectivamente la sentencia homologada. Y en ese momento, pues, en todas sus letras, la persona sí viene a ser un colaborador eficaz. Antes de este punto, es un aspirante a colaborador eficaz. Bueno, veamos. Ya que puedo contrainterrogar al colaborador eficaz, por lo menos por escrito, eso me da algunas luces, ¿no? No se ha abordado en estricto la posibilidad de, por ejemplo, ofrecer un perito contrario, un perito que ha elaborado un informe dentro de esta etapa de corroboración, pero mutatis mutandi sería pertinente que se pueda realizar esta acción. Ahora, una vez, aquí ya vamos a ser más breves y puntuales, ¿no? Vamos a entrar a analizar cómo es que una vez lograda la sentencia de colaboración, el colaborador ingresa a un juicio oral. Porque recuerden, claro, en este ejemplo, ¿no? Está Juan, Carlos y Pedro en un proceso principal, investigados, por ejemplo, por cohecho, ¿no? Por cohecho. Vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, el caso del expresidente Vizcarra por el tema de los hospitales de Moquegua y demás, que tiene una estructura bastante similar a esta, ¿no? Digamos que tenemos a Juan, Carlos y Pedro que están siendo investigados por cohecho en un proceso principal, de los cuales Carlos se somete a la colaboración eficaz, ¿no? ¿Ok? Carlos se somete a la colaboración eficaz y brinda información sobre este y sobre otros procesos y otros hechos que generan otra cosa. Ahora, el proceso principal ha ido avanzando, ¿no? Ha ido avanzando, pero en paralelo ha ido avanzando el proceso de colaboración eficaz. Este proceso de colaboración eficaz, como podrán ver aquí abajo, este proceso de colaboración eficaz va a ser más corto. ¿Y por qué es más corto? Porque precisamente, si ustedes revisan el código ahora mismo, está regulado, aparece en el artículo 475, por ahí, está regulado que desde la fecha de solicitud del acuerdo del proceso de colaboración eficaz hasta la emisión de la sentencia, el fiscal tiene un plazo de 8 meses, que puede prorrogar por 4 meses más. Es decir, tienes un año para lograr tu proceso de colaboración eficaz. En casos de crimen organizado puede ampliar por 8 meses más. O sea, tienes 16 meses para lograr tu colaboración eficaz. Entonces, naturalmente, si por ejemplo estoy en un proceso complejo, naturalmente la colaboración va a ser más corta.
¿no? En paralelo, sigamos este paralelismo. ¿Por qué? Porque si, digamos, es un proceso de corrupción complejo, mi investigación preliminar aquí va a durar 8 meses, o bueno, de 60 días hasta 8 meses. Mientras que mi investigación preparatoria puede durar 8 meses más 8 meses, ¿verdad? Con lo cual tengo 8 más 8 más 8. Tengo 24 meses. 24 meses puedo investigar en mi proceso principal. Pero en mi proceso de colaboración, aún siendo complejo, lo máximo que tengo son 12 meses para poder lograr mi sentencia de colaboración. Entonces, si el acuerdo de colaboración eficaz normalmente va a salir antes que se emita la sentencia en el proceso principal, hay que ver en qué momento es oportuno y cómo vamos a poder obtener o insertar tanto la sentencia como solicitar la declaración del colaborador eficaz, ¿no? Porque obviamente en mi proceso principal, si veo que Carlos ya está sentenciado como colaborador, es más que seguro que en el otro proceso principal a mí como fiscal me va a dar un valor importantísimo su declaración. Entonces, en ese punto hay que evaluar. Si en el momento en el que yo tengo la sentencia homologada, todavía en el proceso principal estoy en investigación preparatoria, que es lo menos usual, podría introducirla y en consecuencia hacerlo declarar y abstenerme de formular un requerimiento acusatorio. Eso sería lo que debemos entender. Eso en un primer caso. En uno segundo, si ya estamos en etapa intermedia, ¿no? Y se formula la acusación, ya ha habido acusación, ya hubo observación, ya estamos en pleno debate de control de acusación, digamos, sustancial, y se homologa el acuerdo de colaboración para uno de los acusados. ¿Qué pasa en este momento? Claro, dos pueden ser las respuestas posibles. Una, que el fiscal en ese punto, en el proceso principal, retire la acusación contra el colaborador por virtud del principio del ne bis in idem, ya que si en el proceso de colaboración ya fue sentenciado por este hecho, en el proceso principal no lo puedo volver a sentenciar por el mismo hecho, ni mucho menos procesarlo por el mismo hecho. El problema es que lo que determina esto es el principio del ne bis in idem y el principio acusatorio, por supuesto, que está regulado en el 159, 160, 149 y 150 de la Constitución, entre los cuales le otorga al Ministerio Público el monopolio del ejercicio de la acción penal pública. Entonces, eso es una solución a partir del criterio, digamos, constitucional, principista. Pero lo que no tenemos es la herramienta, porque la herramienta denominada retiro de acusación solo y únicamente está establecido en la etapa de juicio oral y está determinada para ocurrir cuando termina la actuación probatoria, ya está antes de realizarse los alegatos de clausura. En ese momento recién yo podría retirar la acusación. Entonces, considero desde esta tribuna que sería prudente comprender que la facultad del principio acusatorio, así como el ne bis in idem, podrían justificar que en etapa intermedia se haga una interpretación extensiva favorable al imputado, en el sentido de que se pueda retirar la acusación. Ese sería el fundamento. Una interpretación legalista obligaría a que el fiscal sostenga esta acusación contrario al ne bis in idem hasta antes de terminar sentencia, con lo cual estaríamos yendo en contra de los derechos y garantías establecidos en el propio Código y en la Constitución. Pero vamos un poquito más allá, ya para terminar. ¿Qué pasa si durante todo el proceso, etapa intermedia incluida, no hay acuerdo de colaboración? Entramos a juicio oral. Entramos a juicio oral y al inicio del juicio nos enteramos de que sí, efectivamente, se logró la homologación del acuerdo y se logró la colaboración eficaz. Se emitió la sentencia. Entonces, en este punto, hay que
En este punto hay que entender que aquí viene otra discusión relevante. ¿Cómo debe ingresar a juicio un colaborador? ¿No? A ver, primero hay que entender, ¿por qué es relevante entender cómo debe ingresar a juicio un colaborador? Porque puede ingresar de dos maneras. Puede ingresar como acusado, que es lo más normal, y por lo tanto se sujeta a las reglas de interrogatorio del acusado previstas en el 376 del Código Procesal Penal, o puede ingresar como testigo impropio. Y sobre este punto vamos a definir esto. ¿Quién es el testigo impropio? Aquí vamos a ver. ¿Quién es el testigo impropio? El testigo impropio clásicamente fue entendido como el imputado, bueno, el acusado, que al inicio del juicio oral, conforme al 372, admite su responsabilidad mediante conclusión anticipada, ¿verdad? Entonces, como admitía su responsabilidad, inmediatamente después de ese momento se permitía ofrecimiento de prueba. Con lo cual el fiscal lo que hacía era, como admitió su responsabilidad y el proceso se termina contra él, lo voy a utilizar, pero como testigo. Y su versión va a servirme para condenar a los demás. Ese era el testigo impropio en término estricto. Ahora vemos a partir del expediente 29-2017 de la Primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Sala Penal Nacional, que asume también como testigo impropio al colaborador que ha obtenido una sentencia aprobatoria del acuerdo de colaboración eficaz. Por lo tanto, el colaborador deja de ser imputado y pasa a ser testigo impropio. Entonces, esa es la determinación del testigo impropio. Yendo ya a este punto, la pregunta es, ¿por qué es relevante entender cómo debe entrar a declarar el colaborador a juicio? Porque puede entrar de dos formas, ¿no? Como acusado o como testigo. El tratamiento no es el mismo y desde aquí hay que remarcar algunas cuestiones. Miren, el código en el 376 te dice, estas son las reglas de interrogatorio del acusado. Si no declara en juicio, se puede abstener, se leerá su declaración, solo le hay que hacer preguntas claras, directas sobre el tema, etcétera, etcétera. En el 378 se regula la declaración del testigo y del perito. Y en el 378.1 nos dice, son aplicables a los testigos y peritos las mismas reglas que son aplicables para el acusado. Entonces, hay una alusión y por lo tanto, las reglas de interrogatorio del testigo son más amplias que las reglas de interrogatorio del acusado. Las reglas del testigo implican algunas obligaciones, como por ejemplo, el testigo está obligado por mandato legal a decir la verdad. En cambio, el acusado no tiene esa obligación. El acusado puede guardar silencio por mandato legal, se le permite. Pero no solo eso. Todos aspectos relevantes que forman parte también de la litigación oral, que forman parte del proceso, que forman parte de la forma de actuación probatoria. La posibilidad de ejercer refrescamiento de memoria y de evidenciar contradicción. Estas reglas están establecidas en el artículo 378.8. Punto 6 y punto 8, me parece. Lo cierto es que el refrescamiento de memoria y la posibilidad de evidenciar contradicción está pues previsto para los testigos y peritos. No está previsto para el acusado. Frente a esta afirmación o proposición, ha habido posiciones encontradas y en la práctica nos hemos visto frente a diversos criterios, ¿no? Ha habido un criterio mayoritario que asumía válidamente que, en efecto, porque la norma no lo permite, no es posible refrescar memoria ni evidenciar contradicción principalmente al acusado, ¿no? Eso por mandato legal, porque las reglas aplicables a testigos y peritos no son aplicables al acusado, pero sí en sentido inverso, ¿no?
Sin embargo, hay una posición que sí está a favor de esta utilización. Es decir, hay una corriente, diría yo, minoritaria, según la cual sí es posible evidenciar contradicción en juicio en la declaración del acusado respecto de sus declaraciones previas. Aquí tenemos, por ejemplo, el expediente 260-2014 de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, en la cual, en su fundamento 7.6.3, nos dice que a criterio del tribunal, el realizar un ejercicio de evidenciar contradicción entre lo que dice el acusado en juicio y lo que declaró antes en policía o en fiscalía es plenamente válido a partir de una interpretación extensiva del 376.1. El 376.1, ¿qué te dice? Que es posible, que el 376.1 es muy claro, te dice, el imputado puede declarar y si se abstiene de declarar, se leerán sus declaraciones previas. Punto. O declaras o se lee tu declaración previa. Eso es lo único que te dice, no te dice más. Pero aquí se ha establecido una interpretación interesante, según la cual se dice que como se puede leer su declaración previa, ¿no? Esto no impide que se pueda usar esa declaración previa para evidenciar contradicción con una versión brindada en juicio. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación que nos dan aquí los magistrados? Que como tú acusado no estabas obligado a declarar antes y además tenías tu derecho a guardar silencio, si no guardaste silencio antes, puedo usar esa declaración, porque nadie te coaccionó, nadie te obligó a declarar. Tú voluntariamente brindaste una versión y esa versión la puedo usar en juicio para contradecirte. Honestamente, esta interpretación no me parece congruente con lo que establece el título preliminar del Código Procesal Penal en su artículo 6º, cuando habla de que los derechos y garantías individuales del imputado deben interpretarse de forma extensiva y todo aquello que esté orientado a limitar sus derechos y garantías tiene que ser interpretado de manera restrictiva. Además, creo que esta interpretación respecto del 376.1 hace una analogía in malam partem, por supuesto, en ámbito procesal, que en estricto no está prohibido, pero que en consonancia con el anterior artículo que he citado no sería pues lo más adecuado, ¿no? En suma, también ha existido una posición a favor en la propia Sala Penal Nacional, en la cual, es más, se sometió a un pleno jurisdiccional esta posibilidad. Y se dijo en el segundo pleno jurisdiccional de 2018, la Sala Penal Nacional estableció que nada obsta, es decir, nada impide que se pueda usar la declaración previa para evidenciar una contradicción en juicio oral, porque es un acto derivado de la autonomía del imputado como sujeto procesal. Y además nos dice que es razonable y que no es vulneratorio de derechos, no afecta el derecho a la no autoincriminación. Eso. Entonces, parece ser más una cuestión de derechos que una cuestión de normas, ¿no? Pero desde esta tribuna yo establecería que el primer análisis que hay que establecer es si tenemos una base legal que nos permite realizar esta actuación o no la tenemos. Ese es el primer punto. El segundo punto es que si vamos a interpretar derechos, hay que hacerlo pues conforme establece el título preliminar del Código Procesal Penal y no de otra manera. Entonces, ni por una ni por otra vía sería admisible una interpretación de este tipo, pero lamentablemente la Sala Penal Nacional sí ha considerado establecer el fundamento jurídico 17 como pauta interpretativa para sus juzgados. Es decir, en suma, la Sala Penal Nacional sí está permitido evidenciar contradicción entre la declaración del imputado en juicio y su declaración previa. Frente a este escenario, no muy lejos, en 2017, la tercera Sala Penal de Apelaciones de Arequipa estableció que la declaración del imputado es una fuente de información
No es una fuente de prueba, por supuesto, ¿no? Y no es una fuente idónea para acreditar su responsabilidad. Y además nos dice, es ratificada por el 378.8, donde se contempla que la evidencia de contradicción solo está regulada para testigos y peritos, no para imputados. Esto está alineado con la no autoincriminación del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que indica que el acusado tiene derecho a no ser obligado a declarar en su contra ni declararse culpable, y de tomarse su declaración como confesión sincera, debe estar debidamente comprobado. Entonces, me parece más una interpretación, digamos, más razonable la que ha realizado la Sala de Apelaciones de Arequipa que la que habría realizado la Sala Penal Nacional en este segundo pleno jurisdiccional de 2018. En suma, ¿qué relevancia tiene que podamos o no podamos interrogar a nuestro colaborador eficaz, ya sea como acusado o como testigo? Miren, aquí ya vamos a terminar con esto. Y aquí terminamos. Si es que al acusado yo lo introduzco como acusado al juicio y lo voy a interrogar, tengo dos opciones, ¿no? Si conforme a la posición mayoritaria y creo más razonable, no está permitido evidenciar contradicción, no hay problema. Al acusado le aplico las reglas del 376 sin inconveniente. Pero si al acusado yo le permito o permito que al acusado se le evidencie contradicción conforme lo ha establecido la Sala Penal Nacional, este razonamiento implicaría equiparar al acusado con el testigo impropio. Y equiparar al acusado con el testigo impropio representaría necesariamente la necesidad de que el acusado haya logrado una sentencia de colaboración eficaz. Porque en puridad yo no puedo asumir la misma regulación para el acusado y para el testigo impropio. Por lo tanto, en la práctica, si es que yo al acusado le permito evidenciar contradicción, estoy asumiendo como si fuera un testigo impropio. Y el testigo impropio, por supuesto, al testigo impropio sí que lo puede evidenciar contradicción, puedo hacer refrescamiento de memoria, no tengo óbice, no hay inconveniente, pero al acusado no. Entonces, al final, tenemos este esquema, ¿no? Lo más razonable es lo primero, que no puede evidenciar si es que es acusado. Si es que el acusado entra como colaborador, ya se conoce al inicio del juicio que es colaborador, entonces ya no va a ser interrogado como acusado, sino como testigo impropio en mérito a su colaboración, con lo cual puedo evidenciar contradicción, puedo refrescar memoria. Ahora, una segunda parte de la reflexión, ya para cerrar. Si voy a poder evidenciar contradicción o hacerle refrescamiento de memoria, partiendo por el hecho de que el acusado es un colaborador y que ha brindado no solo una declaración, ha brindado una declaración en el proceso principal, qué duda cabe, pero también ha brindado una declaración en el cuaderno de colaboración eficaz. ¿Cómo podemos saber si la versión de este acusado de este acusado colaborador está siendo la misma que en el cuaderno principal? Eso lo sabemos, pero en la misma que en el cuaderno de colaboración. ¿O cómo saber si en el cuaderno de colaboración ha brindado información falsa que ahora está ratificando y que me perjudica? Entonces, si en este punto yo introduzco al debate y al objeto del proceso, y como objeto de debate, por supuesto, voy a introducir un colaborador, tendríamos que ampliar el ámbito de la discusión y tendría yo que poder verificar y evidenciar contradicción entre su declaración previa, tanto en el proceso principal como en el proceso de colaboración eficaz. Por lo tanto, tendría yo que solicitar que me den acceso a esas dos declaraciones, porque la condición de testigo y la información que va a brindar ha sido precisamente producto de esas dos declaraciones previas, ¿no? Para que yo pueda válidamente evidenciar contradicción de este testigo impropio. Situación que en la práctica no se está verificando, por lo menos hasta ahora en lo que hemos visto no se ve,
y sería importante abordar porque son problemas que de pronto no se habían advertido, pero que a día de hoy ya pueden traer algunas consecuencias. En suma, es una discusión relevante. En suma, sí hay que reconocer, por supuesto, que el colaborador tiene la obligación de decir la verdad y de seguir contribuyendo a la información y al esclarecimiento de los hechos en función de que es posible que se revoque su acuerdo, etcétera. Pero eso no obsta que el testigo pudiera brindar información falsa o que pudiera magnificar ciertos hechos con una finalidad de obtener un beneficio o que en este caso mantener el beneficio que habría obtenido. Con lo cual es importante hacer una reflexión y lo que nosotros hemos podido advertir es que aquí sería necesario establecer este criterio. En principio, como conclusiones de todo el tema, que sí es posible usar la prueba obtenida como prueba trasladada, pero sería conveniente permitir la posibilidad de defensa o contradicción del imputado respecto a estas pruebas obtenidas. Asimismo, es posible interrogar de forma ampliatoria al colaborador por medio de un pliego de interrogatorio. Será importante determinar en qué punto el acusado se convierte en un colaborador para en función de ello determinar si va a ser interrogado como acusado o como testigo y principalmente determinar que el acusado y el testigo no tienen el mismo tratamiento, no deben tener el mismo tratamiento porque la norma procesal así lo establece, no establece mismas obligaciones, no establece mismas posibilidades y en consecuencia no deberíamos ser los operadores quienes le asignemos otras características y otras facultades que el legislador en su día no hizo. Por lo tanto, estas serían las conclusiones principales y por supuesto del lado del colaborador, para terminar, que si es que se admite su intervención como colaborador en juicio y para poder evidenciar contradicción, se permita no solo verificar su declaración en el proceso principal, sino también su declaración reservada en lo pertinente, por supuesto. Bien, eso sería todo de mi parte. Les agradezco el que estén presentes, el que nos hayan acompañado hasta este momento. Es un placer poder estar en estas noches de compartir algunos conocimientos jurídicos, algunas reflexiones a partir de la experiencia y a partir del análisis normativo que estamos realizando. Y sin más que decir, quedo a lo que establezca nuestra organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, apreciado doctor Daniel Jurado, ahora en su condición de director académico y promoción cultural del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Nos escriben por interno y nos dicen qué se nos viene en 2025, qué tiene preparada la gestión, algunos alcances, algunas novedades que nos podría brindar. Adelante, doctor Daniel. Muchas gracias, apreciado Alex. Bien, gracias a nuestros colegas que están interesados en capacitarse, en estar al día con lo que vamos a gestionar ahora desde nuestra dirección. Nuestro compromiso es mantener una capacitación constante en diversos ámbitos y a distinto nivel. ¿A qué me refiero? Los viernes jurídicos se van a dar 3 veces al mes, 3 viernes al mes como mínimo. ¿Ya? Eso durante todo el año está garantizado, ya cronogramado, establecido. Evidentemente, los costos de certificación van a ser mínimos, un costo social adecuado para nuestra orden, para el agremiado. Pero por otro lado, lo más importante es que nosotros vamos a organizar mensualmente, y ya lo estamos proyectando, cursos de especialización que van a reunir, por supuesto, las características mínimas para que puedan servir, ¿no?, como acreditación de especialización para aquellas personas que busquen postular a algún puesto de trabajo tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Vamos a cuidar que los parámetros de los cursos y de las ponencias, de los eventos que vayamos a organizar, respeten esos criterios y puedan tener la validez respectiva, que por supuesto, avalados por una orden como la nuestra, van a tener la validez respectiva. Entonces, Alexito, el día martes nosotros tenemos, y los invito, estimados colegas, el día martes a las 6 de la tarde, vamos a tener un evento denominado La Conciliación en el Perú.
evento en el cual amablemente el doctor también William Fernández Valle ha tenido a bien eh, brindarnos la posibilidad de disertar sobre los comentarios a la ley de conciliación extrajudicial de forma presencial y virtual. Ahora, nosotros desde aquí hacemos la invitación a todos los colegas que estén interesados en capacitarse sobre temas de conciliación extrajudicial a que este día martes a las 6 de la tarde están convocados a nuestro ilustre colegio profesional a fin de que se lleve a cabo este evento y el doctor William Fernández Valle nos pueda brindar información y actualizar con criterios, pues, obviamente relevantes sobre esta materia. Sin perjuicio de ello, se están proyectando un curso de actualización en contrataciones del Estado. Ustedes saben muy bien que ya se ha emitido la nueva ley de contrataciones del Estado y recientemente, hace unos días, se emitió el nuevo reglamento de la nueva ley de contrataciones del Estado, con lo cual, al ser un tema relevante y actual, es fundamental que el abogado cusqueño lo conozca en los distintos ámbitos que se dedique. Si es abogado penalista, por supuesto que lo tiene que conocer. Si es gestor público, por supuesto que lo tiene que conocer. Si es fiscal o juez o asistente fiscal o asistente judicial, especialista y demás, por supuesto que lo tiene que conocer, ¿no? O si es asesor legal de municipalidades, mucho más. En consecuencia, hemos visto que este curso se va a desarrollar. Ya estaremos publicando por medio de la página el cronograma de las sesiones. En principio van a ser sesiones virtuales y más adelante vamos a organizar algunos otros eventos de carácter presencial. Por ejemplo, el día 7 de febrero tenemos de 6 a 8 de la noche una actividad en la cual se va a hacer un taller de litigación oral de forma presencial en el Colegio de Abogados del Cusco, en el cual quien habla, así como otros distinguidos colegas cusqueños, que tienen, por supuesto, una amplia trayectoria y especialización, como el doctor Germán Ramiro Alatrista, el doctor Mike Pilar Herrado, la doctora Ruth León, entre otros distinguidos colegas que probablemente nos van a acompañar ese día, vamos a brindar unas charlas y un taller práctico sobre litigación oral con algunos aspectos fundamentales como punto de partida. Desde nuestra gestión, lo que queremos es implementar talleres de litigación oral, y así lo vamos a hacer, de forma presencial, pero no solo de derecho penal, también de derecho civil, litigación civil, porque ya tenemos oralidad civil, litigación laboral, tenemos oralidad laboral, y próximamente seguro que la litigación constitucional también nos va a acompañar, por lo tanto nosotros vamos a estar inmersos en ese ámbito. Entonces, estimados colegas, los invito a estar atentos a toda la información que se va a transmitir por medio de nuestra página web del Colegio de Abogados del Cusco y, por supuesto, a través de las redes de su servidor, quien está al día con todos estos temas y encantado de brindarles toda la información respectiva. Esos son los anuncios por lo pronto. Más adelante estaremos publicando los cursos de especialización, su duración, cronograma, así como el proyecto más ambicioso que tenemos es hacer diplomados, ¿no? Estoy seguro que lo vamos a conseguir, para lo cual también vamos a enviar algunas encuestas, doctores. Vamos a enviar encuestas por medio de los viernes jurídicos y también por la página para que ustedes sean quienes opinen y nos digan cuál creen que es el tema más relevante que necesitan actualizar, especializar, para que nosotros podamos hacer la gestión respectiva y tomar en cuenta, por supuesto, como siempre, la opinión del colega abogado del Cusco. Eso sería todo, mi querido Alex. No sé si hay algún interrogante o pregunta con relación a la ponencia, y si no, pues quedo atento, y con esta ponencia damos por inaugurada la sesión, o mejor dicho, el ciclo anual de ponencias de los viernes jurídicos, los cuales vamos a abordar diversidad de temas, doctores, desde los más básicos hasta los más innovadores. Tenemos ponentes de Legal Tech, de inteligencia artificial, de gestión del despacho legal, etcétera, etcétera. Y se me olvidaba. Estamos implementando también que desde del próximo equipo
de, de abogados que se van a incorporar al colegio. Ya está. Que desde la próxima incorporación al colegio estamos invitando a los colegas que se vayan a incorporar seguramente desde el mes de febrero, y a todos los colegas jóvenes que de pronto se han incorporado el año pasado o hace poco, están cordialmente invitados a las sesiones de coaching y mentoría legal. ¿A qué nos referimos? Como lo habíamos planteado anteriormente, vamos a invitar a distinguidos colegas experimentados con amplia trayectoria en nuestra ciudad, en principio, para que en un espacio presencial puedan brindarles algunos consejos, algunos tips, algunas experiencias, etcétera, etcétera, sobre cómo debemos afrontar la vida de abogados desde el inicio, desde nuestros primeros días, meses y años, o de repente cómo podemos gestionar el despacho legal, cómo podemos emprender en nuestro camino como litigantes, en la conformación de un estudio jurídico, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esta tribuna lo que queremos es comprometer a los colegas más experimentados y con mayor reconocimiento de nuestra ciudad, a fin de que puedan compartir lo que después de tantos años han podido aprender y lo puedan compartir con nuestros colegas más jóvenes, y de esta manera procurar que nuestros abogados cusqueños, desde los más jóvenes hasta los más experimentados, sean pues los mejores. Eso es lo que hemos planteado y así lo vamos a establecer. Ya les indicaremos en qué fechas están convocados, así que por favor asistan presencialmente. Muchos quisiéramos haber tenido la posibilidad de aprender tantas cosas de nuestros colegas más experimentados, con una trayectoria, y ahora lo estamos haciendo posible para ustedes. Así que los invito a acompañarnos, queridos doctores. Muchísimas gracias, apreciado doctor Daniel Jurado Palma, nuestro director académico y promoción cultural del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Ya se ha noticiado, se ha puesto en conocimiento de toda la comunidad jurídica y los miembros del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco que tenemos proyectos que ya se van a desarrollar. Aquí, dentro de unos días, tenemos la ponencia magistral, procedimiento conciliatorio y presentación del libro Comentarios a la Ley de Conciliación Extrajudicial Peruana en su tercera edición, programada para el martes 4 de febrero, a partir de las 6 a 8 de la tarde, en el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, sito en San Sebastián, Cachimayo, calle Quisguar, número 1617. Están cordialmente invitados a participar de este importante evento y ponencia magistral de carácter presencial, así también del taller en litigación oral que estaremos anunciando oportunamente a través de los canales del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Gracias por su compromiso y también en el gran trabajo que está desplegando a efectos de brindar una actividad académica también al servicio de los miembros de la orden. Muchísimas gracias y hasta el próximo evento, que es en unos días, en la ponencia magistral, en la presentación del libro Comentarios a la Ley de Conciliación Extrajudicial Peruana, a cargo del doctor William Fernández Valle. Muchísimas gracias, querido Alex. Con tu apoyo estoy seguro que vamos a lograr todo lo que estamos proyectando, y por supuesto con el apoyo de nuestros queridos colegas abogados, también a los estudiantes de Derecho, a quienes ya son bachilleres y demás. Manténganse al tanto, manténganse al día de las capacitaciones, que todos son cordialmente bienvenidos. Mientras más colegas integremos el colegio, mientras más unidos estemos, seremos mucho más fuertes. La invitación es para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos los miembros de la orden, la comunidad jurídica en general. Gracias por su atención. Nos reencontramos la semana entrante con más actividades académicas aquí en el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y los canales de difusión e información. Muy buenas noches, con su permiso.